Buenas noches, compañeros de la sección C. Como ustedes se pudieron dar cuenta, ya vimos el primer punto del programa, las finanzas públicas. Luego vimos lo referente al nacimiento del derecho financiero, origen y nacimiento. Posteriormente vimos la actividad financiera del Estado, los recursos públicos con sus clasificaciones. Y con esto, pues ya vamos a empezar a desarrollar lo que es la actividad financiera del Estado. Puesto que hoy vamos a hablar solo la parte inicial de la teoría general de la tributación y explicando lo referente a los tributos. Y hasta lo que vamos a ver el día de hoy es que vamos a evaluar. Les decía a los compañeros de la otra sección que vi en la página de la facultad y ahí está ya el horario de los exámenes. La otra semana a nosotros nos toca el jueves. Oficial, a mí en lo particular no me han enviado todavía el- la programación de los exámenes. Pero si ahí está publicado, porque así va a ser, a ustedes les toca empezar el martes. Entonces hoy vamos a empezar a hablar de lo referente a los tributos. Eh, Hablar de tributos es hablar de una institución que es tan antigua como el mismo Estado. Y cuando les digo es tan antigua como el mismo Estado, es porque los tributos ya en el Estado antiguo ya existían. En todos aquellos estados que se mencionan como súper desarrollados para aquellos tiempos, ya se cobraban tributos. Por ejemplo, en Egipto, en el tiempo de los Ptolomeos, en Grecia, en el tiempo de Pericles, en Roma, en el tiempo de Julio César o de los demás emperadores que existían, porque ahí no eran reyes, sino emperadores. Eh, todos estos estados ya cobraban tributos. Eh, lo podemos ver o lo hemos visto en las películas. Por ejemplo, aquellas películas de la Pasión de Cristo, cuando se lava las manos el regente, cuando pide que se juzgue a Cristo y este dice a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, en lo que se refiere al pago de los impuestos, por la pregunta que le hacen. O sea, buscando una causal para, para juzgarlo y la respuesta fue de esa manera. O sea, los tributos a través de los años han sido la fuente esencial de la existencia de los estados. La gran diferencia entre los tributos en el estado antiguo, el estado feudal, a lo que son los tributos en la actualidad, solo cambia por el hecho de que en el pasado, en la antigüedad del estado feudal, su creación y su cobro eran totalmente arbitrarios. Era la voluntad del rey. Y o de los emperadores, o de las dinastías que se daban, como en el caso de Egipto, todo cambió cuando se crea la primera constitución en el año de 1215 en Inglaterra, que ya se los he contado. Y se separan los bienes del rey y los bienes del Estado. Se le quita la facultad al rey de crear tributos y se le deja única y exclusivamente en a los lores representantes del pueblo inglés. Entonces en Inglaterra se crea esa primera carta magna, la primera constitución,
Y desde ahí empieza entonces el cumplimiento de ese aforismo latino de nullum tributum sine lege, no existe tributo si no existe ley, que a la fecha, a nuestros tiempos, pues se sigue dando en esa forma. Pero los tributos siempre han sido una fuente esencial para que los estados puedan cumplir con sus fines. Ya les decía yo que el 75% aproximadamente de los ingresos del Estado según el presupuesto provienen de los tributos. O sea, el Estado no puede dejar de percibir los tributos en nuestros tiempos. Y es una mentira de las más grandes que un candidato presidencial venga y nos diga que va a eliminar los impuestos para crear un impuesto único. Imagínense ustedes, más o menos 20 y pico de impuestos que existen en Guatemala, eliminarlos para crear un solo impuesto. ¿Cuál sería el objeto de ese impuesto que pudiera abarcar todo lo que están abarcando los demás impuestos existentes a la fecha? Sería imposible que el Estado de Guatemala pudiera cumplir entonces con sus obligaciones. Es inconcebible entonces que un Estado pueda vivir sin la existencia de los tributos. Los tributos son parte inherente de la existencia de un Estado. Cuando se habla de la caracterización de los tributos, pues las características que vamos a dar de los tributos son en general. Se le aplican a las tasas, a los impuestos y a las contribuciones especiales. Pero cuando lleguemos a cada uno de estos tributos, pues cada uno de ellos tiene sus características especiales que son las que los distinguen. Una primera característica de los tributos es que son prestaciones en dinero. Ya hablábamos el otro día cuando hablábamos de la naturaleza de los recursos, que en la actualidad la actividad económica utiliza básicamente la moneda para atender sus obligaciones, para cumplir con sus fines. Pero eso no significa que sea una norma que está escrita con algo que no puede cambiar. Eso es lo que dice la doctrina. ¿Pero por qué? Son características que se vienen dando desde hace años. Pero la sociedad ha ido cambiando, los estados han ido evolucionando. Entonces yo les contaba de que hay países como México, Brasil, Chile, que aceptan el pago de tributos, no en dinero, sino en especie. O sea, bienes muebles que tienen un valor representativo en dinero y que básicamente se da en explotación de oro, plata, cobre, que son metales valiosos en el mercado internacional, y que entonces estos países prefieren que se les pague con parte de lo que se está explotando para poder comercializarlos ellos en el mercado internacional y no con su moneda que posiblemente las fluctuaciones les afecte. Guatemala definitivamente no tiene ninguna regulación legal que permita el pago en especie. Aquí todos los tributos deben ser pagados exclusivamente con dinero, moneda. La otra característica es la exigibilidad, es el ejercicio del poder de imperio. Desde la creación de la primera Carta Magna en Inglaterra, todos los estados quedaron investidos de ese ius imperium, que ya venían ejerciendo con anterioridad. Pero ese ius imperium en la actualidad se debe manifestar a través de la ley. Todas las normas que son
creadas para regular tributos nacen de disposiciones unilaterales del Estado. No son acuerdos bilaterales entre el Estado y la sociedad. No, como en el caso de los negocios jurídicos, no. Aquí el Estado es el que toma la decisión de cuáles son las disposiciones legales que va a crear para gravar la economía de los particulares. Y lo único que se necesita para que quede plasmado ese poder tributario es que en nuestro caso el Congreso de la República lo apruebe como ley. Pero el jus imperium es una facultad que tiene el Estado de gravar la economía de los particulares. Y entonces esta característica va relacionada con la tercera, que es nacen en virtud de una ley. Lo que decía al inicio, no existe tributo si no existe ley. La potestad tributaria debe manifestarse a través de una ley. Cualquier cobro que quiera hacer el Ejecutivo, que no tenga una base legal en materia de tributos, podrá llamarse de cualquier otra forma, pero menos tributo, o sea, impuesto, tasa, contribución especial. Todos los estados crean entonces disposiciones unilaterales. Algunas iniciativas de impuestos, por ejemplo, llaman a distintos sectores de la sociedad para tratar de socializar la ley y oír comentarios. Pero al final lo que mandan al Congreso es lo que le interesa al Estado que esté en la ley. Y por eso se llaman disposiciones unilaterales y no bilaterales, que nazcan que puedan nacer del acuerdo de voluntades. Aquí es la voluntad del Estado la que se plasma en las leyes tributarias. Y la base legal la van a encontrar ustedes en el artículo 239 de la Constitución, que es donde se establece que el Congreso de la República es el único facultado para crear impuestos, contribuciones especiales y arbitrios. Y al decirlo así como dice el artículo, pues prácticamente se violó la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina lo que dice es que los tributos son impuestos, tasas y contribuciones especiales. Mientras que en la Constitución omitió las tasas. Y eso ha originado desde que está creada la Constitución actual, que las municipalidades, las corporaciones municipales, estén aprobando arbitrios, pero no les denominan arbitrios, sino que les denominan tasas, porque para hacer tasas no necesitan ir al Congreso. Y entonces las personas individuales o jurídicas, más que todo jurídicas, que se ven afectadas con esas mal llamadas tasas y que no son más que arbitrios, pues interponen acciones de inconstitucionalidad. Hay ya más de 100 sentencias de la Corte de Constitucionalidad en ese sentido, y ha declarado con lugar la inconstitucionalidad. El problema es que hay municipalidades del interior de la República que les llegó la noticia de que lo podían hacer y entonces siguen creando arbitrios con el nombre de tasas, pero grabando a personas que no tienen capacidad económica para pagar a un abogado para que interponga una acción de inconstitucionalidad. Y entonces lo pagan. Están pagando dineros a esas corporaciones municipales que no tienen ninguna base legal. Son cobros ilegales, pero no tienen la facultad económica para poder hacer valer sus derechos. Cuando lleguemos a estos temas, cuando regresemos de los exámenes, ya les voy a hablar un poco más a profundidad sobre esta situación que se está dando en la Constitución. Y vamos a citar algunos expedientes. Les voy a proporcionar yo los números de algunos expedientes para que ustedes los puedan buscar en internet y ver toda la doctrina ya
que existe de la Corte de Constitucionalidad en ese sentido. La última característica es la que dice que son para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines. ¿Cuál es el fin primordial del Estado? El bien común, está en el artículo 2 o 3. ¿Y el bien común cómo se logra? Satisfaciendo necesidades sociales. ¿Y las necesidades sociales cómo se atienden? Por medio de los servicios públicos. Cuando el Estado presta un servicio público, ¿qué recibe a cambio? Pues nada, porque por eso se dice servicio público. Es donde acuden todas las personas que tengan necesidad de hacerlo y no tengan recursos para ir a un centro privado. El Estado no recibe nada a cambio y todos estos servicios los tienen que costear con los tributos que perciben, básicamente. Desde luego tiene otro fin, que es atender sus propias necesidades, los pagos de los salarios de los trabajadores del Estado. Con eso ya dijimos todo, porque es donde está la mayor parte del gasto público. Y entonces encontramos que todos los pagos que se hacen provenientes de obligaciones tributarias, pues es para que el Estado pueda cumplir con esas necesidades. Sin embargo, hay que aclarar que ya los estados modernos no utilizan la existencia de los tributos únicamente para atender esas necesidades sociales, sino que crean tributos, pero con carácter extrafiscal, o sea, fuera del campo tributario propiamente, cuya naturaleza es generarle recursos al Estado. ¿Y en qué consiste esto? Pues cuando un Estado ve que se está realizando una actividad que está dañando a la sociedad, por ejemplo, la producción de bebidas alcohólicas. Ustedes saben que aquí en Guatemala desde hace años se ha pretendido subir el impuesto que grava las bebidas alcohólicas, subirlo, las tasas, y con el objeto de generarle más recursos al Estado. Dicen, no, el fin fundamental es disuadir a las personas que consumen. O sea, ahí tiene un fin de carácter social, entre comillas, cosa que no ha sucedido a través de todos estos años. Pero también puede ser de carácter económico. ¿Qué pasa cuando aquí en Guatemala se da el acaparamiento de determinados productos? Los que sufren son los miembros de la sociedad y malos de escasos recursos. Hace algunos años, cuando estaba en el gobierno presidiendo Arzú, hubo un acaparamiento de granos de maíz, y lo poco que salía era a precios exorbitantes, no tan exorbitantes como está ahora el quintal de maíz a 215, y ni siquiera son 100 libras, sino son 95 libras, pero para aquellos tiempos en que no eran factores externos los que estaban incidiendo, sino que era el deseo de lucrar, de obtener mayores ganancias de los que comercializaban este producto. ¿Qué hizo el gobierno de Arzú? Pues sencillamente promovió que se liberara del pago de impuesto de importación al maíz y que entrara pagando cero impuesto. O sea, esa fue una medida disuasiva de carácter social. ¿Y qué hicieron los que tenían? Bueno, y de inmediato autorizaron a los que lo solicitaron que importaran toneladas, no les hablo de quintales, toneladas de maíz. ¿Qué hicieron los que tenían acaparado todo el producto? Pues tuvieron que sacarlo al mercado antes de que perdieran
¿Por qué iban a perder? Porque el otro había ingresado a tasa cero y entonces podía botarle el precio en el país. Esa es una medida de carácter disuasivo social. Eh, otro, otro ejemplo es que hace algunos años la industria lechera en Guatemala estaba en crisis porque estaba ingresando otro producto, eh, leche de otro país a Guatemala y la estaban consumiendo más los guatemaltecos. ¿Por qué? No sé. Pero al darse esta situación, los de este gremio se quejaron y entonces para proteger la industria lechera en Guatemala, aquí fue al contrario, se aumentó el impuesto a la importación de esa leche para, para que no desapareciera la industria lechera en Guatemala. Desde luego estas situaciones no son permanentes, posteriormente empiezan las negociaciones, etcétera, de intercambio, de que allá también reciban el producto nacional y entonces ya se equipara la balanza, ¿verdad? Pero entonces ustedes se dan cuenta que el Estado en un momento dado también puede utilizar los tributos como un carácter intervencionista. ¿Por qué intervencionista? Porque interviene en la actividad privada, la frena o la acelera, con los dos ejemplos que les puse, el del maíz y el de la leche. O en el caso de las bebidas alcohólicas. Y no puede ser sencillamente las bebidas alcohólicas, cualquier otro producto que pueda ser dañino para la salud. El Estado, si quiere frenar el consumo, puede aumentar el pago del impuesto o crear un impuesto, si no existiera. Bueno, esas son las características. En el material que yo les voy a enviar mañana, después está ahí la clasificación de los tributos. Y desde el primer día de clase se recuerdan que les dije los primeros puntos del examen. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Allí hay un esquema donde dice cómo se clasifican los impuestos, en directos e indirectos. Y señala que los directos se dividen en reales y personales, los indirectos en los actos y el consumo. Las tasas se dividen en judiciales y administrativas, y las contribuciones especiales por seguridad social, por gasto y por mejora. No voy a entrar a dar ninguna explicación sobre esta clasificación, porque cuando regresemos de los exámenes, ese es el tema que vamos a desarrollar, toda la teoría general de la tributación, incluyendo los fenómenos, como son la evasión tributaria, la doble tributación. Van a leer el material del impuesto único. Bueno, con esto pasamos al otro tema, que es el poder tributario, el que tanto hemos estado señalando en distintas clases. ¿Qué es el poder tributario entonces? La facultad que tiene un Estado de poder gravar la economía de los particulares que se hallan dentro de su territorio, con el propósito de poder cumplir con sus fines. Y los fines, pues ya hablamos del bien común, de las propias necesidades del Estado. Esta es una definición bien sencilla. Ahí en el material pues hay otras definiciones, pero todas se refieren a una potestad o una facultad que tiene el Estado. ¿Cuáles son las características de ese poder tributario? Una es que es abstracto. Y efectivamente, el poder tributario es algo que no se ve, no se puede cuantificar, no se puede materializar. Sin embargo, los efectos de su ejercicio sí se sienten. Yo el año pasado no tenía vehículo, compro uno ahorita en febrero
y le digo al gestor que me haga el traspaso. Y le mando la documentación, la tarjeta de circulación, el certificado de propiedad, el DPI del vendedor, el mío. Y el gestor me dice, está incompleto. ¿Por qué? Porque el registro fiscal de vehículos no acepta hacer el traspaso si usted no ha pagado el impuesto. Le digo yo, pero si el impuesto, el plazo de este año es hasta el 30 de julio. Sí, pero como va a haber modificación, usted tiene que tener pagado su impuesto. ¿Cómo surge la coacción para pagar el impuesto? No en todo el plazo que me queda por pagar, sino en este momento en que yo necesito hacer el traspaso. O sea, estoy sintiendo el efecto de ese poder tributario. Por eso se dice es abstracto, porque no se puede materializar, pero sus efectos sí se pueden sentir. Y este es un ejemplo de lo que yo les estoy... Este ejemplo que yo les estoy señalando es el más claro que se me ocurre en este momento. Con la simple existencia de la ley que yo me ubique en el hecho generador, ya de cualquier ley que crea impuestos, yo ya voy a sentir los efectos. Y uno de los principales efectos, hablando en términos generales, es el daño económico. ¿Por qué? Porque significa desembolsar dinero a favor del Estado. Le tengo que pagar al Estado parte de lo que es mi dinero y por una disposición unilateral que él creó. Es permanente. Bueno, esto está relacionado con lo que estábamos señalando antes en las características. El poder tributario es algo inherente al Estado mismo. Es el ejercicio de una facultad que la ley le ha otorgado y que la tiene que cumplir porque es el mecanismo que tiene para poder captar los recursos con los cuales él puede cumplir con sus fines. No tiene una prescripción, lo puede ejercer en cualquier momento. ¿Por qué digo en cualquier momento? Porque incluso puede crear impuestos de carácter extraordinario, derivado de necesidades extraordinarias. Es irrenunciable, jamás va a renunciar, porque al ser parte inherente del Estado, que siempre permanece esa facultad ahí latente, no puede renunciar porque es un mecanismo esencial de captar recursos. Debe su existencia a la existencia del ejercicio de ese poder tributario. Por lo cual no puede desprenderse porque no podría subsistir. Por aparte dice es indelegable. Pues por ser una facultad que debe ejercer el Estado, pues definitivamente, ya lo dijimos en el artículo 239, por ejemplo, de nuestra Constitución, se señala que no lo puede, que solo el Congreso lo puede crear, para que el Estado pueda cobrar esos tributos. Pero aquí es donde es importante recordarnos de la clasificación de Mauricio Duvergé. Y por eso precisamente es que la miramos también. Cuando habla no de los recursos tributarios, sino que señala impuestos, tasas y la parafiscalidad. Él no habla de contribución especial. Porque como dijimos, dentro de la parafiscalidad, señala los recursos que obtiene el Estado mismo y que a cambio da una contraprestación, que son las contribuciones especiales. Cobros obligatorios y que a cambio hay una contraprestación, una clásica contribución especial. Pero eso está dentro de la esfera de los órganos públicos, dentro de la esfera del Estado propiamente. Pero este autor dice,
el Estado también puede delegar en particulares el cobro de determinadas cantidades de dinero con carácter obligatorio y a cambio dar contraprestaciones. Pero eso ya está dentro de la esfera privada. Esta característica de indelegable es algo que viene del pasado, pero los estados cambian, evolucionan, y más en la materia tributaria y financiera. Y entonces ya encontramos órganos particulares, instituciones particulares, que el Estado les ha delegado parte de ese poder para que le cobren a determinados ciudadanos una determinada cantidad de dinero con carácter obligatorio y a cambio le van a dar un beneficio, una contraprestación. Y les puse el ejemplo en Guatemala de los colegios profesionales. Sin embargo, en términos generales, es que es indelegable. Ya no se puede hablar en forma absoluta esta característica por las condiciones que se están presentando en la actualidad. Por último, la territorialidad. El poder tributario solo se puede ejercer dentro de los límites del territorio de un país. El Congreso de Guatemala no puede crear tributos para que se puedan cobrar en El Salvador, en México, Honduras, en otro país. No. Cualquier tributo que se cobre tiene que ser únicamente para poder ser exigido dentro del territorio guatemalteco. Y así los otros países. La excepción con respecto a esta territorialidad se da cuando los países están organizados en federaciones. O sea, hay autoridades federales y hay autoridades estatales. Ejemplos: Estados Unidos, México, Argentina, hablando de Latinoamérica. ¿En qué consiste esto? Pues que las autoridades federales tienen competencia para dictar normas de carácter tributario en todo el territorio, para ser afectados todos los estados que forman parte de esa federación. La autoridad federal tributaria puede crear un impuesto que va a tener efectos tanto en la Florida como en Oaxaca, como en cualquier otro de los estados de Estados Unidos de América, como México. La autoridad federal puede crear impuestos que van a tener efecto en Chiapas, en México como Distrito Central, en Oaxaca y en cualquiera de los otros estados que la conforman, Veracruz, no se me vienen más nombres ahorita. El problema es que la autoridad estatal también puede crear disposiciones tributarias, pero esas solo van a tener vigencia dentro de su estado y no pueden ir más allá del límite territorial estatal. En cambio, la autoridad federal sí puede crear en materia tributaria disposiciones legales que afecten a todo el territorio, a todos los estados. Eso ha provocado un problema de doble tributación. Eso lo vamos a analizar cuando ya estemos en el tema de la doble tributación y vamos a poder explicar de mejor forma cómo es que opera este fenómeno. Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá no tenemos ese problema. Porque aquí solo hay un ente, o en estos países que mencioné, solo hay un ente que es el facultado para crear leyes. Por ejemplo, nuestro Congreso. Nadie más puede aparecer publicando una ley que establezca un impuesto. Inmediatamente una acción de inconstitucionalidad más las sanciones correspondientes.
que inclusive estoy seguro que también hay sanción penal. Bueno, eso es lo que podemos hablar de la territorialidad. Y con eso, pues terminamos la parte teórica que va a ser evaluada para el primer examen parcial. Los comerciales los voy a dar al final. Veamos ahora los laboratorios. Yo había pensado, cuando vi el calendario que les estoy contando al principio, estaba viendo el calendario que nuestro examen es hasta el jueves de la otra semana y que entonces yo podría dar clases el lunes. Pero creo que es mejor que de una vez se lo resuelva hoy para que ustedes tengan el tiempo suficiente para analizar sus respuestas con las respuestas que yo les voy a dar ahorita. Y que el lunes pues tengan un poco más de tiempo para estudiar. Así que apunten o pónganse el cheque de bueno en el laboratorio de la ley del Banco de Guatemala. Me imagino que a todos lo tienen ahí a la mano. Mientras lo sacan voy a ver si no hay alguna pregunta. Con respecto a lo que me estaba diciendo García, Walter, que hay algunos compañeros que me han estado pidiendo solicitud para ingresar al grupo. Yo chequeo todos los días y yo las únicas solicitudes que he recibido son de gente del extranjero, de Cuba, de Colombia, de Costa Rica, y no los he aceptado porque sencillamente no quiero viciar nuestro grupo, como se dio en Derecho Financiero el año pasado, que lo hice abierto y entonces hasta hubo gente que ingresó haciendo publicidad de distinta naturaleza. Los años anteriores lo había hecho privado y por eso en el segundo curso del año pasado lo hice privado de nuevo para evitar ese problema. Por favor, díganle a los compañeros que pongan su sección y su número de carnet para verificar bien los listados si efectivamente son alumnos para darles el ingreso aquí a nuestro curso. Esto es la respuesta que le puedo dar a García Walter. Y yo mañana, las solicitudes que me hagan hoy, pues las voy a revisar mañana con respecto a los listados y con mucho gusto los voy a aceptar. Dice José Manuel, entonces el poder tributario es lo mismo que el Jus Imperium, ¿sí? El poder tributario se manifiesta a través del Jus Imperium, el imperio que tiene el Estado de gravar la economía de los particulares. Sí, hace falta una ley de competencia. No. Bueno, vamos ahora a contestar los laboratorios. Creo que ya todos lo tienen ahí a la mano. En el primer caso, ¿es correcta la posición del presidente? No. La base legal, artículo 46, cuarto párrafo. Y ya les dije que cuando es un artículo, yo no exijo que pongan el párrafo. Yo ahorita se los digo porque para que ustedes lo ubiquen más fácil. Pero lo que sí exijo en las citas legales es que si hay literal, citen la literal. Porque si no, ¿cuál literal del artículo están aplicando? Y si hay numeral, de igual forma, literal y el numeral. Si no hay literales, sino solo numerales, pues el numeral. En el caso número 2, ¿es correcta la posición de la Contraloría General de Cuentas? Sí, porque deben depositarse en el Banco de Guatemala. Artículo 55. Pueden leer el tercer y cuarto párrafo. Luego, en el caso número 3, es correcta la posición del presidente de la Junta Monetaria.
Sí. Artículo 23. En el caso número 4, ¿es correcta la posición del presidente del Banco de Guatemala? No. ¿Por qué? Porque debe renunciar a la de asesor, pero no así a la actividad de docente. Eso es permitido. Artículo 35. Caso número 5. ¿Quién tiene la razón? El presidente, porque sí puede vender y comprar divisas, según el artículo 47. En el caso número 6, ¿es correcto el cobro que realiza la SAT? No, porque esta actividad está liberada, según el artículo 72. Caso número 7. ¿Tiene derecho el gerente del banco a que le paguen los honorarios y costas? Sí. Está en el artículo 67. Fíjense ustedes que este es un caso que lo he planteado de distintas formas desde hace bastante tiempo. He hablado del gerente del Banco de Guatemala, del presidente, bueno, de distintos ejecutivos del Banco de Guatemala. Pero yo al principio lo planteaba como un caso hipotético, sin saber que un día se iba a dar en la realidad. No sé si ustedes se recuerdan que hace algunos años el presidente del Banco de Guatemala fue puesto en prisión porque él forma parte de la junta directiva del ICS por mandato legal. Y en la aprobación de una negociación que se dio ahí en el ICS y que la junta directiva que tenía que aprobar, pues aprobaron. Y a juicio de las autoridades del Ministerio Público, habían ilegalidades y entonces iniciaron el proceso penal y pusieron en prisión a toda la junta directiva. Incluso me recuerdo que un representante del Colegio de Médicos murió en prisión. Pero el caso concreto, a este presidente, que omito el nombre, del Banco de Guatemala, durante todo el tiempo que estuvo en prisión le pagaron sus salarios, sus prestaciones, en cumplimiento de este artículo 67. O sea, tiene derecho. El presidente, el gerente, lean el artículo 67 y se van a dar cuenta. Caso 8. ¿Puede el juez de primera instancia decretar el embargo de los encajes bancarios de las cantidades que tienen como encaje bancario los bancos del sistema en el Banco de Guatemala? No. ¿Por qué? Porque son inembargables. Artículo 43. Les cuento, el encaje bancario, para los que no conocen esa figura, no es más que la obligación que tienen los bancos del sistema de tener un porcentaje de dinero de lo que reciben de sus cuentavientes depositado en una cuenta del Banco de Guatemala llamada encaje bancario. Este encaje bancario lo que pretende es que el Banco de Guatemala pueda responder en un momento dado frente a una irresponsabilidad del banco privado ante los cuentavientes. Ustedes bien saben que los bancos privados recogen dinero a través de las cuentas de depósitos monetarios y de ahorro. Esos dineros los dan en crédito. Por eso es que la tasa de interés que pagan a los cuentavientes es baja, pero la tasa de interés que cobran es alta. La diferencia es para sus costos y sus ganancias, y es grande la diferencia. Entonces, el propósito de esa cuenta de encaje bancario que tiene cada uno de los bancos del sistema
es para respaldar esas operaciones con los cuentavientes. Y si ustedes leen ese artículo 43 y todo lo que se refiere al encaje bancario, pues ahí están los porcentajes en relación a esos depósitos. ¿Cómo lleva el Banco de Guatemala el control? Pues es una obligación que no está ahí en la ley del Banco de Guatemala, pero esas ya son otras clases de disposiciones legales donde los bancos del sistema tienen la obligación, todos los bancos del sistema, te los cuento porque yo trabajé en banco, de presentar todos los días en horas de la mañana eh, el monto de las distintas operaciones que hizo el banco privado el día anterior. Y en base a eso, es que el Banco de Guatemala pues calcula que las cuentas de encaje bancario estén en relación a esas operaciones. Todo eso antes era manual. Ahora con todos los sistemas informáticos que hay, me imagino que eso es pan comido, ¿verdad? Antes todo eso era manual. En el banco privado había una persona que recopilaba toda la información de los departamentos de los departamentos de cartera, de los departamentos internacionales, de caja, y hacía un resumen para mandarlo al Banco de Guatemala en las primeras horas y que estos ya los pudieran comparar con lo que tenían y obligarlos a que depositaran, aun cuando eso el banco privado lo tenía que hacer de hecho en base a lo que estaba presentando. Bueno, eso es lo relacionado con el encaje bancario, así a términos muy generales. Caso número 9. ¿Puede la Junta Monetaria negociar esta clase de títulos? Sí. La cita legal es el artículo 46. Pero, para poder negociarlos, tiene que tener el visto bueno de la Junta Monetaria, que es la que los tiene que declarar como elegibles. Lean el artículo 46 en su tercer párrafo. Por eso es importante leer los artículos completos. Ya les voy a dar algunos tips para el examen. En el caso número 10, precisamente es algo relacionado con lo del encaje. Porque aquí están diciendo que un banco quiere un crédito para poder, como el Banco de Guatemala les da créditos a unas tasas de interés mucho más bajas, entonces algunos bancos del sistema piden ese financiamiento, pero hay condiciones. Y aquí están pidiendo 180 millones. El patrimonio de este banco asciende a 375 y el plazo es de un año, o sea, 12 meses. ¿Puede el Banco de Guatemala otorgar el crédito con estos parámetros? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en el artículo 48 se señalan 3 condiciones esenciales mínimas. Yo las tengo clasificadas como 1, 2, 3 y 4. Pero que ahí están en el artículo 48. 1. El crédito no puede exceder del 100% del encaje bancario promedio requerido en un periodo mensual. Eso tiene que ver con lo que solicitó y con el patrimonio que tiene el banco. O sea, aquí hay que hacer cálculos, que no precisamente eran la base de la respuesta. 2. Garantizar con títulos, con valores, con garantía prendaria o hipotecaria de los créditos. Cuando ustedes hagan alguna escritura de un crédito bancario, aun cuando ahora increíblemente se ha limitado la actividad del notario con respecto a los bancos obligan a los clientes a que la escritura se haga con los notarios del banco y los forzan de tal manera que les dicen que
Si lo quiere hacer con un banco, con un notario privado, pues les cobran 500 quetzales por autorizarles la minuta. Y el banco y el notario privado aparte les va a cobrar los honorarios, pues a la larga sale más caro para el que le están dando el crédito y por eso opta por quedarse en el banco. Pero si no la hacen, cuando la lean, siempre van a encontrar una cláusula que dice que ese crédito es cedible, sin necesidad de autorización del que obtiene el préstamo, del fiador o del propietario del inmueble, si es diferente al que está obteniendo el crédito. ¿Por qué? Porque precisamente cuando los bancos privados le solicitan un crédito al Banco de Guatemala, ellos pueden garantizar ese pago con ese crédito, con esas garantías. Y entonces le ceden los derechos al Banco de Guatemala. El tercero es que el plazo no puede exceder de 60 días calendario. Aquí está la base de la respuesta. Están pidiendo de plazo de un año y sencillamente solo se pueden dar 60 días calendario de plazo en esta clase de créditos. Y por último, 4, la tasa de interés. La tasa de interés debe ser superior a la que en promedio aplique en operaciones activas el banco solicitante. O sea, el Banco de Guatemala les va a poner una tasa superior. Todo esto lo encuentran en el artículo 48. Bien. Vean ahora la ley monetaria. Ahí sí son solo 5 casos. Estoy viendo aquí una pregunta que hacen que en el caso número 5, yo dije que tiene la razón el presidente que pueden vender y comprar artículo 47. Ya lo había contestado aquí un Elis López, artículo 47. Bueno, vamos con la ley monetaria. En el caso número 1, ¿es legal el procedimiento del empleado del banco? Sí. Artículo 3. 2. ¿Es correcta la posición del gerente financiero? No. Artículo 6. 3. ¿Es legal que el Ministerio de Economía sancione? Sí. Pero la multa será impuesta por el Ministerio de Economía, siempre y cuando haya un requerimiento del Banco de Guatemala. O sea, por sí mismo, el Ministerio de Economía no puede poner una multa. Tiene que haber un requerimiento del Banco de Guatemala. Y el monto de la sanción, en su caso, es el equivalente en quetzales de hasta $10,000 de los Estados Unidos de América. En la sección anterior cometí el error, desde luego ya les puse una observación ahí donde publico los materiales, porque en mis laboratorios tengo el 10 y una coma, y en la rapidez de dar la respuesta se me olvidó eso de los 10 y los 10,000 y dije $10. Craso error, ¿verdad? Pero aquí sí lo estoy diciendo correctamente, son 10,000 hasta $10,000. Y además, el decomiso de los objetos motivos de la contravención. O sea, sí es bastante fuerte la sanción cuando se dan estos casos. Así que no hay que participar en nada de esas actividades que tengan que ver con campañas publicitarias, que tengan que ver con autorizar contratos en los cuales estén implicando
cuestiones de moneda, cuestiones de billetes, porque de una u otra manera podemos ser arrastrados en ese proceso legal que se va a iniciar. La cita legal, artículo 21. 4. Caso 4. ¿Es correcta la posición del banco? No, porque solo el Banco de Guatemala puede llamar al canje. Ningún banco privado puede por sí solo llamar al canje de moneda. Esa es una disposición que tiene que emanar del Banco de Guatemala y los bancos del sistema cumplirla. Cita legal, aquí hay 3 artículos, 7, 8 y 26, que tienen que ver con lo mismo. Cualquiera de los 3 que ustedes hubieran contestado en el examen está bien. O si hubieran puesto solo uno, está bien. En el caso número 5, ¿es correcta la posición de la Junta Monetaria? Sí. Artículo 12 y 19. No tiene el Congreso que ver en esta cuestión. Esto es una facultad de la Junta Monetaria. Así que ese decreto no está bien. Bien, el Congreso, para emitir este decreto, no tomó en cuenta la opinión de la Junta Monetaria, que es la responsable de todo esto, tal y como lo dice el artículo 12 y 19. Bueno, esto es con respecto a los laboratorios. Ahí ustedes los revisan con respecto a los artículos que ustedes pusieron si no coincidimos. Y ya verán las respuestas que están correctas, las que yo les di. Bueno, ahora unos comerciales. Con respecto a la parte teórica, ya dije al inicio que hasta lo que explicamos el día de hoy, esa parte teórica la califica el mismo sistema. No me complico yo la vida ahí en poner otra forma las preguntas, más que por subrayar, falso, verdadero, algo que el sistema pueda calificar. Por lo tanto, esa parte, a la hora de revisión, no hay ningún chance. Los otros 15 puntos son la parte práctica. Yo les conté al principio que planteaba 5 casos sobre esas 3 leyes que ya dimos los laboratorios. Y cada caso tiene 3 puntos. ¿Cómo califico? Si el razonamiento, el sí o no, el por qué, es con base al artículo correcto, la respuesta, el valor son 3 puntos. Pero si ustedes tienen un razonamiento que coincide con el sí, que solo es sí o no y cita legal, ustedes ponen sí y es correcto que era sí, pero la base legal no tiene nada, absolutamente nada que ver, la respuesta es mala. Porque es la base legal la que da lugar al razonamiento. Y yo chequeo todas esas cosas. Pero si el razonamiento es malo, pero la base legal es correcta, pues encontraron el artículo, pero no supieron interpretar el caso. Entonces les pongo un punto de los 3. Entonces aquí viene el consejo. No lean solo las primeras 3 líneas del artículo, leanlo completo. Porque posiblemente al final haya una excepción que es precisamente en la que se basa el caso. Les estoy dando los tips porque no pretendo yo que pierdan el examen. La idea es evaluar su conocimiento. Pero para poder evaluar correctamente, ustedes tienen que leer también correctamente el artículo. Y no por la prisa leer solo las primeras 2 líneas. Y por eso es que deben leer las leyes. No solo contestar los laboratorios. Deben leer las leyes. Porque a la hora del examen, ustedes van a encontrar casos como el de la ley del Banco de Guatemala, que empieza la Contraloría General de Cuentas.
Y alguien que no está escuchando esto que estoy indicando, se va a dirigir a buscar en la ley de la Contraloría, y la ley de la Contraloría no es objeto de examen. Y va a querer encontrar la respuesta y jamás va a encontrar nada ahí. O en la ley de la SAT yo puedo poner, citar al Banco de Guatemala, pero la respuesta está en la ley de la SAT. Y ustedes van a estar buscando en el Banco de Guatemala. Tienen que leer las leyes. Es la única forma de poder tener una idea, porque tampoco puede ponerse uno a aprender de memoria todo, por eso es con las leyes a la mano. E igual cuando son presenciales. Yo critico al catedrático que pretende examinar sobre una ley sin tener la ley a la mano. Si en la calle, cuando estamos en el ejercicio profesional, estamos con las leyes para analizar cualquier situación. Y eso debe empezar desde que estamos estudiando. Pero hay que leerlas. Ese es otro de los consejos. Hay que leer completos los artículos y tener una visión completa de la ley. Si no, van a estar de página en página en las tres leyes y van a perder su tiempo, van a estar perdidos. Respecto a la cita legal, por favor, pongan el artículo, pero pongan el nombre de la ley. Por la rapidez con que quieren contestar, solo ponen el artículo y no pusieron la ley. Yo qué sé qué ley están basándose. Tengo que poner la mala, aunque el artículo haya estado bueno. Hay compañeros, no sé si les sobra el tiempo, no entiendo, pero se ponen a transcribir artículos que a veces hasta tienen 15 líneas. Y la pregunta era sí o no, y la base legal. Si ustedes contestan sí, no tienen por qué estar dando más explicaciones. Ya sé yo que razonaron correctamente. No tienen por qué estarme explicando por qué pusieron sí. Eso es el razonamiento que ustedes hicieron. Y si lo hicieron correcto, pues eso pusieron sí. Si no comprendieron el caso, no lo supieron interpretar, van a poner no. Yo ya sé que se equivocaron en el razonamiento. Y cuando ponen copia, teclean todo el artículo, hasta 3 artículos. ¿Qué sentido tiene? Solo me complican a mí la calificada. Porque entonces tengo que tomarme el tiempo para leer, para ver si ustedes no razonaron algo ahí que tenga que ver con el sí o el no, o el por qué, si lo tuviera el caso. Por favor, concrétense a contestar lo que les estoy preguntando. ¿Sí o no? Cita legal. No transcriban artículos. Y si es un por qué, pongan un por qué concreto, conciso, tal y como yo se los he dado. En el caso número 2 de la ley de banco dice, ¿por qué? Deben depositarse en el Banco de Guatemala. Punto. No tienen que decir depositarse en el Banco de Guatemala porque el artículo tal y entonces empieza la copia del artículo. No, concretos. Recuérdense ustedes que en la parte práctica yo les dije que imprimía. Yo imprimo esa parte. ¿Por qué lo hago? Porque el sistema no permite que ustedes contesten en otra forma que no sea la que uno pone como clave. Y en la parte práctica, pues, cada quien en la cita legal la escribe como lo considere conveniente. Unos no ponen ni artículo, otros ponen art. Yo no pido que pongan artículo, solo con que donde dice cita legal pongan el número. Pero si yo pongo en la clave ley orgánica del banco, de la administración tributaria, y ustedes no ponen el nombre completo, solo ponen artículo tal SAT, ley SAT de la SAT, se las pone mala. Y realmente está buena. Entonces por esa razón mejor imprimo. Es un trabajo aparte, pero es parte también de mi obligación para poder hacer una
correcta calificación de sus exámenes. Y por eso yo no tengo ningún problema en darle revisión de examen a cualquiera que lo pida. ¿Por qué? Porque yo califico esa parte. Nunca he delegado esa función en nadie. Siempre a través de todos estos años yo soy el que califico. Porque yo soy el responsable a la hora de una revisión de examen para poder defender lo que yo califiqué. ¿Qué más les puedo recomendar? Pues que lleguen sus propias leyes, tengan sus propias leyes. Algo muy importante. Estos 2, 3 años que ya llevamos de dar clases en esta forma, pues nos ha demostrado desde el principio. Yo ya lo sabía porque en otras universidades como la Landívar ya examinaban así, que se juntan grupos para contestar el examen o están en línea por medio de 2 computadoras o por el teléfono. Y siempre hay alguien en el grupo que dirige. Eso tiene que ser, si no, no funcionaría. Y entonces el que está dirigiendo, pues dice, es tal artículo. Y se difunde el artículo, la respuesta. Y todos la escriben igual. Y ni siquiera se toman la molestia de ver si la base legal es congruente con lo que están contestando. Y resulta que la base legal no tiene nada que ver. Y entonces, cuando yo estoy calificando, me doy cuenta de que esa pregunta la están respondiendo igual y empiezo a separar los exámenes. Y cabal controlo grupos de 5, grupos de 10, que tienen las mismas respuestas buenas y las mismas respuestas malas. Por eso es que van a haber calificaciones que tienen los mismos montos, pero por esa situación. Yo no puedo hacer absolutamente nada de que se junten o contesten comunicándose. Pero entonces les recomiendo que verifique cada quien a ver si está en lo correcto. No se dejen guiar como ovejitas de lo que le dicen, eso es y punto. Ustedes tienen capacidad de raciocinio también. Verifiquen que sí está acertado lo que les están diciendo. En otros casos que piden apoyo de otras personas que no son compañeros y tal vez son de otras profesiones, porque yo me doy cuenta que es de otra profesión, y les dan la respuesta de otras leyes. Compañeros, yo estoy evaluando la SAT, Banco de Guatemala y ley monetaria. Cualquier otra ley con la que ustedes contesten tiene 0. Yo solo miro el nombre de otra ley y una vez le pongo malo. Ni siquiera me detengo a ver si tiene que ver con lo que yo estoy preguntando. ¿Por qué? Porque no estoy evaluando otras leyes. De igual forma, contesten únicamente con la ley. Yo no estoy evaluando reglamentos. Si hay reglamentos de las leyes o otras disposiciones que tengan que ver con esas leyes, no me interesan. Yo les dije al principio, ustedes no van a salir como expertos, conocedores de toda esta actividad financiera que se desarrolla en el país. Esto es un pincelazo. Y ese pincelazo es basado en la ley, únicamente. Creo que son las recomendaciones que les puedo hacer. Hasta aquí llegamos. El lunes entonces se dedican a estudiar. El fin de semana aprovechenlo para hacer comparaciones. Dice Viana y Alfaro, si solo pongo ley orgánica de la SAT, me la pone mala porque no puso SAT completo. No, solo ponga ley de la SAT. No me interesa que ponga orgánica. Solo con ley de la SAT yo entiendo. Ley del Banco de Guatemala, si quiere banco, póngalo BCO. Lo que necesito es que diga qué ley. El tiempo prudencial que están diciendo que necesitan, lo tienen. Y eso demostrado a través de los años. ¿El examen será en Classroom? Sí. Ahí va a estar
el link que se les tiene que publicar para que ustedes ingresen ahí al tablón y puedan examinarse a la hora que les corresponde a ustedes a las 7 de la noche. No se les olvide poner su nombre correcto y su sección correcta. Bueno, hasta aquí yo con las recomendaciones. No les deseo suerte porque examinarse en estos asuntos no es cuestión de suerte, es cuestión de estudiar. Tienen todo lo que resta de la semana, tienen todo el fin de semana para, para poder, para poder conocer sus materiales, sus leyes y poder hacer un buen examen. Recuérdense que les dije al principio que el primer examen es para hacer zona. El material es poco. El segundo parcial viene cargado, cargado. Aprovechen ahorita para hacer zona. Las leyes son más extensas, la ley del presupuesto y la de la Contraloría. Así que, de suerte nada, estudien para que les vaya bien. Gusto saludarlos, que tengan buenas noches, feliz fin de semana y a estudiar. Dejen para otro tiempo la diversión.